Esta es mi historia real. Tenía 9 años cuando mi padre nos abandonó. Sin carta, sin llamada, sin explicación. Un día estaba. Al día siguiente, no. Antes de contarte lo que dijo, dime en los comentarios desde dónde estás viendo esto y qué hora es ahí ahora mismo. Y suscríbete al canal, porque creo que esta historia necesita llegar a las personas que la necesitan. Mi madre hacía lo que podía, pero trabajaba doble turno y llegaba a casa cuando yo ya dormía. Así que crecí solo en el sentido más concreto de la palabra. Solo en las mañanas, solo en las tardes, solo en los momentos en que un niño más necesita que alguien lo mire. Entonces llegué al equipo de fútbol del barrio. Y llegó él. El entrenador Carlos tenía 34 años, una voz que imponía respeto y una manera de mirar a sus jugadores como si cada uno de ellos importara de verdad. No era solo un entrenador, era el tipo de hombre que llega 10 minutos antes que todos, que se queda 10 minutos después, que recuerda el nombre de la madre de cada chico del equipo. Al principio, para mí era solo el entrenador, nada más, nada menos. Pero hay un momento que no puedo olvidar. Fue en mi segundo mes en el equipo. Habíamos perdido un partido importante y yo estaba sentado solo en la banda, con los ojos fijos en el suelo, intentando que nadie notara que estaba a punto de llorar. No por el partido, sino porque ese día era el cumpleaños de mi padre, y él no había llamado. Carlos se sentó a mi lado. No me preguntó por el partido. Me preguntó cómo estaba yo. Nadie me había preguntado eso en mucho tiempo. Antes de contarte lo que pasó después, dime en los comentarios, ¿hay alguien en tu vida que apareció sin que lo llamaras y se quedó sin que se lo pidieras? Y suscríbete al canal para que esta historia llegue a quien la necesita. Los meses siguientes, Carlos empezó a notar cosas. Notó que yo llegaba a los entrenamientos sin comer. Notó que mi ropa de deportes estaba siempre rota en el mismo lugar porque no había dinero para comprar otra. Notó que cuando los demás chicos eran recogidos por sus padres al final de los entrenamientos, yo me quedaba esperando a que mi madre pudiera salir del trabajo, a veces 1 hora, a veces más. Un día me dijo, mientras esperas, ayúdame a recoger los conos. Lo hice. Al día siguiente, lo mismo. Al tercer día, cuando terminamos, sacó 2 sándwiches de su mochila. Me dio uno. No dijo nada. No hizo de eso un momento especial. Solo me dio de comer como si fuera lo más normal del mundo. Yo tenía 10 años y entendí algo que no tenía palabras para describir entonces, que hay personas que cuidan sin anunciarlo. Pasaron los meses, luego pasaron los años. Carlos habló con mi madre. Le propuso llevarme y traerme de los entrenamientos. Mi madre, que era una mujer orgullosa que no pedía ayuda a nadie, aceptó. Creo que reconoció en él algo que yo también había reconocido, que no había trampa, que simplemente era un hombre bueno. A los 11 años, Carlos empezó a aparecer en las reuniones del colegio. Mi madre no siempre podía ir, y él sí podía. Se sentaba en esas sillas pequeñas diseñadas para adultos incómodos y escuchaba a los profesores hablar de mí con la misma atención con la que escuchaba los partidos. Tomaba notas. Luego me las contaba de camino a casa. A los 12 años, cuando saqué las peores notas de mi vida porque me había convencido de que era estúpido y que el colegio no era para mí, fue Carlos quien se sentó conmigo en la mesa de su cocina 3 noches a la semana durante 2 meses hasta que entendí las matemáticas que no entendía. No era mi padre, no tenía ninguna obligación, pero estaba ahí. A los 13 años pasé por la etapa en que me volví imposible. Le decía que no era nadie para decirme lo que tenía que hacer, que no era mi padre, que ojalá se ocupara de sus propios asuntos. Lo dije con esa crueldad específica que solo tienen los adolescentes que están procesando un dolor que no saben nombrar. Él no se fue, no se alejó, no se enojó, no me dejó solo como parte de una lección. Simplemente siguió apareciendo. En los entrenamientos, en las reuniones, en las mañanas difíciles. Una noche, cuando yo tenía 14 años,
Lo encontré esperándome fuera del colegio después de que me habían llamado a dirección por una pelea. Mi madre estaba trabajando. Alguien tenía que venir a buscarme. Había venido él. No me gritó. No me sermoneó. Caminamos en silencio hasta su coche y cuando arrancó me preguntó, ¿qué pasó de verdad? Y se lo conté todo. Lo del chico que me había dicho que mi padre se había ido porque yo no valía nada. Lo de las semanas que llevaba aguantándolo. Lo de la rabia que cargaba sin saber dónde ponerla. Carlos aparcó el coche a un lado de la carretera. Me miró y me dijo algo que llevo grabado desde entonces. Me dijo, tu padre se fue por sus problemas, no por los tuyos. Lo que él no supo ver no define lo que eres. Lo define lo que haces con lo que tienes. Yo tenía 14 años y lloré en el asiento del copiloto de un coche aparcado en una calle que no recuerdo. Fue la primera vez que lloré delante de alguien sin sentir vergüenza. A los 17 años me lesioné la rodilla. El sueño de ser futbolista profesional, que había sido el único sueño que había tenido en toda mi infancia, se acabó en 10 segundos en un campo de tierra un martes por la tarde. Carlos llegó al hospital antes que mi madre. Se sentó a mi lado. No dijo que todo iba a estar bien. No dijo que habría otros sueños. Solo se quedó ahí, en silencio, con la mano en mi hombro, mientras yo procesaba que la única cosa en la que había puesto toda mi identidad ya no existía. Cuando los médicos salieron, él habló por mí porque yo no podía. Eso es lo que hace a alguien que te quiere. No necesita papeles. No necesita título. Sabe cuándo hablar por ti. Los meses que siguieron fueron los más oscuros que recuerdo. Dejé el equipo. Dejé de salir. Me encerré en una versión de mí mismo que no reconocía. Carlos siguió apareciendo. 3 veces por semana, con cualquier excusa. A veces con comida. A veces solo para ver un partido en la televisión. A veces sin decir casi nada. Un día llegó con una revista de diseño de interiores y la dejó sobre la mesa sin explicación. Yo la abrí por aburrimiento. La leí entera. Al día siguiente trajo otra. A la semana me preguntó si me había gustado. Le dije que sí. Me dijo, entonces quizás ahí hay algo. Ese algo se convirtió en los estudios que hice, que se convirtieron en el trabajo que tengo, que se convirtió en la vida que construí. Todo empezó con una revista dejada en silencio sobre una mesa. Yo tenía 19 años cuando le pregunté a Carlos por qué lo había hecho. ¿Por qué se había quedado todos esos años? ¿Por qué había aparecido en las reuniones, en los hospitales, en los momentos difíciles? ¿Por qué un hombre sin obligación alguna había ocupado el espacio que otro hombre había dejado vacío? Me quedé mirándole esperando una respuesta profunda. Me dijo, porque me caías bien y porque podías. Así de simple. No hubo sacrificio épico. No hubo decisión heroica. Hubo un hombre que un día decidió que no iba a mirar para otro lado. Y que siguió decidiendo lo mismo, cada día, durante 10 años. Hoy tengo 28 años. Hace 3 meses, en la boda de mi mejor amigo, me senté a la mesa y Carlos estaba a mi lado. En algún momento de la noche, entre el ruido y la música, se inclinó hacia mí y me preguntó cómo estaba. Le dije que bien, que muy bien. Y luego le dije lo que nunca había dicho con esas palabras exactas. Le dije, tú fuiste el padre que mi padre no supo ser. Él no respondió inmediatamente. Me miró un momento, luego miró hacia la pista de baile, luego volvió a mirarme, y me dijo, y tú me enseñaste que quedarse vale la pena. No sé si esta historia se parece a la tuya. Quizás tu padre también se fue. Quizás también apareció alguien que no tenía que estar y eligió quedarse. Quizás eres tú esa persona en la vida de alguien más y no sabes el peso de lo que estás haciendo. Te lo digo yo. Lo saben. No siempre tienen palabras para decirlo, no siempre saben cómo nombrarlo, pero lo saben. Deja un comentario si hay alguien que se quedó cuando no tenía que hacerlo. Y suscríbete para que historias como esta lleguen a quien las necesita.